Bien, parte 2, hermano, de la circuncisión y qué es seguir las pisadas de la fe de Abraham. Esta parte va a ser cortita, solo por algunas citas que nos quedaron pendientes, que no alcanzamos a ver en la primera parte, ya que se nos empezó a hacer largo el tema. Vamos a empezar directamente con esas citas que nos faltaron. Comenzamos con Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 11, donde dice: en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Dice en él, en Cristo. Fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí mismo lo dice y lo aclara. En Cristo fuiste circuncidado con la circuncisión que no se hace con mano. La circuncisión hecha con mano no es la circuncisión de Cristo, nos lo está aclarando aquí. La circuncisión hecha a mano la tienes que hacer tú. Aquí no dice ya puedes no hacer, ya puedes no cumplir la circuncisión hecha a mano. Por el contrario, aclara que la circuncisión de Cristo no es la circuncisión que se hace con mano en la carne, y lo aclara para que no creas que con la circuncisión de Cristo ya tienes la circuncisión que se hace con mano. Para eso precisamente lo aclara. Y esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Es la circuncisión de echar de vosotros, como dice ahí, el cuerpo pecaminoso carnal. Lo dice ahí en el verso 11, y el verso 12 nos empieza a hablar de que es el bautismo. Dice: sepultados con él en el bautismo. Y esto se conecta directamente con el bautismo del que habla Romanos capítulo 6 en el verso 6, donde dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si se fija, hablan de lo mismo. Aquí, en Romanos 6, nos habla de que el cuerpo del pecado sea destruido, y en Colosenses 2:11 dice: para echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, para destruir el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, que es el bautismo, el cuerpo pecaminoso carnal en el bautismo se destruye. Y ahí mismo dice el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, no de la carne del prepucio, sino de la carne del cuerpo pecaminoso carnal. Esta circuncisión es la circuncisión de Cristo, la que nos perdona todos los pecados. La circuncisión del prepucio no es para perdonar nuestros pecados, y tampoco echa fuera y no destruye el cuerpo pecaminoso carnal. La circuncisión del prepucio es la que sí se hace con mano, pero se tienen que hacer las dos, porque la del prepucio, aunque no perdona todos los pecados, es el sello de la fe y es la señal del pacto de que el Dios de Abraham es nuestro Dios, como descendencia de Abraham que somos. Esto sí somos de fe. Vamos a ver más citas que nos faltaron, como Romanos capítulo 2. Voy a leer del verso 26 al verso 28. Dice: si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Vamos a escudriñar estos versos. Dice: el que físicamente es incircunciso, está hablando de la circuncisión de la carne. Dice: pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y luego viene donde dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Como ya lo hemos visto, Pablo enfrentaba un gran desafío al revertir las enseñanzas que había en su tiempo de que era salvo por la circuncisión y por guardar las obras de la ley. No somos salvos por nada de eso. Eso es desechar la gracia para ser salvos. Eso es decirle a Dios que no queremos su favor para ser salvos, que nosotros podemos ser salvos por nosotros mismos, por lo que nosotros podamos hacer, por nuestras obras.
como circuncidarnos, sí, o como cumplir la ley, o cumplir cualquier mandamiento que haya dado Cristo. Eso es decirle a Dios que nosotros podemos ser salvos por nuestros propios medios. Eso sí, es rechazar, eso es no querer el favor, la gracia de Dios. Y eso también es desligarse de Cristo. Pero no porque no somos salvos por circuncidarnos, por cumplir la ley o por cumplir los mandamientos de Cristo, no porque no somos salvos por eso dejamos de cumplirlos, ni la circuncisión, ni la ley, ni los mandamientos de Cristo. Porque entonces nos tomaríamos del texto donde dice que todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Y solo haríamos eso, solo invocaríamos el nombre de Dios para ser salvos. Y ya no cumpliríamos la ley, ni los mandamientos de Cristo, ni la circuncisión. Es obvio que esa sería una interpretación errónea. Pues aquí es lo mismo. No porque no eres salvo por cumplir la circuncisión o la ley, dejas de cumplirla. La salvación es un cúmulo de cosas. No es solo invocar el nombre de Dios. Es la gracia, sí. Pero para entrar en la gracia son un cúmulo de cosas. No es solo decir soy salvo por gracia. Entrar en la gracia no solo es decir palabras. Sí, eres salvo por gracia, pero ¿cómo entras a la gracia? ¿Solo por decir palabras? Es obvio que no. Ni solo estás bajo gracia porque lo dice la Biblia. Entras en la gracia cuando obedeces y amas. La obediencia por amor es la que nos hace estar bajo la gracia de Dios. Dice Gálatas capítulo 2, verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué vino a morir Cristo? Cristo murió para justificarnos, pero justifica solo a los que son hacedores de la ley, porque los hacedores de la ley son los que serán justificados. Lo dice ahí mismo en Romanos, que es el que estamos viendo, en el capítulo 2, en el verso 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces aquí estamos viendo que sí, que estar bajo la gracia es un cúmulo de cosas. Ese cúmulo de cosas lleva el ser hacedores de la ley, porque ahí lo dice, porque los hacedores son los que serán justificados por el sacrificio de Cristo, no por las obras de la ley. Lo que justifica es la obra de Cristo, pero solo justifica a los que son hacedores de la ley. Y recuerde que esta era la lucha y el gran esfuerzo que hacía Pablo para que entendieran esto. Palabras difíciles de entender de Pablo, porque en ese tiempo estaban tomando la doctrina y enseñanza de que ya circuncidado era salvo. Y había quienes se circuncidaban y ya no cumplían perfectamente la ley, como dice Romanos, porque les enseñaban que ya circuncidado ya era salvo. Así como algunas doctrinas de hoy, que dicen que una vez salvo, siempre es salvo y que la salvación no se pierde. Esto era desde aquel tiempo, sucedía lo mismo y era la misma enseñanza. Hoy enseñan que con que digas la oración de fe y con que aceptes a Cristo en tu corazón, ya siempre serás salvo. No le hace que sigas pecando y que sigas no cumpliendo los mandamientos. Lo mismo sucedía en el tiempo de Pablo. Enseñaban que circuncidándote conforme al rito de Moisés ya eras salvo. No le hace que ya no cumplieras perfectamente la ley. Lo veíamos en Hechos capítulo 15, verso 1, que ahí están los que enseñaban esto. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es precisamente por esto, por lo que Pablo dice, lo de Romanos 2:27, si te circuncidas, pero no guardas perfectamente la ley de Dios, y hay otro que no se circuncida, pero sí guarda perfectamente la ley, ese otro te condenará a ti, que físicamente estás circuncidado, pero que no guardas perfectamente la ley. Esto es, sí, circuncídate. Cumple con el pacto y entra en el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Pero que eso no haga que creas que ya no tienes que guardar perfectamente la ley. La ley la tienes que seguir guardando perfectamente, aun y te hayas circuncidado en la carne. Es por eso que en el contexto de lo que estamos viendo aquí en Romanos 2, en el verso 25 dice,
Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión se debe hacer, si es necesaria para estar dentro del pacto de Abraham, pero si no guardas la ley se te toma como que no tienes circuncisión, pero tan necesaria es que lo que sucede, si no guardas la ley, es que tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y por esto es por lo que dice también Gálatas 5:3, que todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. ¿La circuncisión aprovecha? Claro que sí, ya lo hemos visto, lo dice la Biblia, pero solo si guardas perfectamente la ley. No se trata de solo circuncidarte y ya no guardar perfectamente la ley, por creer que con la circuncisión ya eres salvo, como lo enseñaban aquellos que venían de Judea, como lo leímos ahí en Hechos capítulo 15, verso 1. Y en Gálatas capítulo 5, verso 3, que también ya leímos, si entendemos lo fácil, sería: si me circuncido estoy obligado a cumplir toda la ley, por lo tanto, si no me circuncido, no estoy obligado a cumplir toda la ley. Si así lo dice y así lo entiendo tal cual como dice ahí, eso es entender lo fácil. Pero si así como dice, así se entiende, por pura lógica, nadie se circuncidaría para no estar obligado a cumplir toda la ley. Y entonces cumplir o no cumplir la ley de Dios estaría dependiendo de si me circuncido o no. Es claro que eso no es así. Es claro que cumplir la ley no depende de si te circuncidas o no. Cumplir la ley depende de tu obediencia a Dios. Y ya vimos ahí mismo en Gálatas 5:3 que la interpretación correcta es esa, que todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, está obligado a guardar perfectamente toda la ley, diría Romanos, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es y nada valen, sino el guardar los mandamientos de Dios, diría 1 Corintios 7:19. Y la circuncisión sí es y sí vale y mucho en todas maneras, pero si guardas la ley, ya lo vimos en Romanos capítulo 3, verso 1 y 2. Si no cumplimos la circuncisión, porque la circuncisión nada es o nada vale ante Cristo, entonces no cumplamos tampoco el no matar, el no robar, el no adulterar. En primera, porque todo eso son obras. Y en segunda, porque ni la circuncisión ni nada vale algo ante Cristo, porque Cristo es mayor que todo. Al decirles Pablo que no hagan algo para salvación, que es la circuncisión, de ahí se tomaron los que invalidan la ley de Moisés para decir que nada se debe hacer ya de la ley de Moisés. Y tienen razón. Nada de la ley de Moisés se debe hacer, pero para salvación. Y no solo de la ley de Moisés, aún del nuevo pacto, aún de los mandamientos que haya dado Cristo. Ningún mandamiento se cumple para salvación. Y repito, en Cristo no solo la circuncisión no vale nada, ningún mandamiento vale nada en comparación con Cristo. Pero esto no significa que la ley y la circuncisión ya no se tengan que cumplir. De acuerdo, la sola circuncisión, sin guardar los mandamientos, nada vale y nada es. Pero si sí guardas los mandamientos y la ley, la circuncisión aprovecha y mucho, en todas maneras. Les es confiada la palabra de Dios y es la señal del pacto de que el Dios de Abraham es tu Dios y es el sello de la fe. Y no circuncidarte es violar el pacto de Dios. Ya lo vimos en Génesis 17:14. Y vean lo que sucede con los que defienden que la circuncisión ya no se debe hacer, con las citas que vimos en Romanos 2:27. Dice: el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿por qué tomar de aquí solo lo de la circuncisión? Vean lo que dice ahí. El que guarda perfectamente la ley. No se quiere circuncidar, de acuerdo, no lo haga. Pero si toma esta cita, y que es del Nuevo Testamento, si toman esta cita para no circuncidarse, no lo hagan, pero tomen todo el texto y entonces guarden perfectamente la ley, aunque no se circunciden. Porque no pueden tomar de ese texto
solo lo que defiende su creencia y la otra parte del texto que choca con su creencia, no tomarla. Es el mismo texto. Y en los versos 28 y 29 de Romanos 2 también, que ya habíamos leído, donde dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Claro, la circuncisión de la carne no te hace judío, pueblo de Dios. Lo que te hace judío, pueblo de Dios, en el interior es la circuncisión del corazón. Pero la de la carne, repito, es el sello de la fe y es la señal del pacto de que el Dios de Abraham es tu Dios, y no hacerla es ser cortado del pueblo y violar el pacto de Dios. Hay que entender esto correctamente. Por ejemplo, no matar no te hace cristiano, aun y sea un mandamiento para los cristianos. Incluso muchos ni siquiera creen en Dios y no matan. Cumplen un mandamiento cristiano, pero eso no los hace cristianos. Y no, por no ser cristianos, se ponen a matar y dejan de cumplir eso que ellos tal vez ni siquiera saben que es un mandamiento para los cristianos. Es lo mismo con la circuncisión y con cualquier otro mandamiento. La circuncisión de la carne no nos hace judíos, así como no matar no nos hace cristianos. Entienda esto bien, por favor. Repito, la circuncisión de la carne no nos hace judíos en el exterior, así como no matar no nos hace cristianos en el exterior. Pero no por no ser cristianos se ponen a matar para no cumplir ese mandamiento que es para los cristianos. Pues por lo mismo, nosotros, no porque la circuncisión de la carne no nos hace judíos en el exterior, dejamos de cumplir la circuncisión, para que no digan que somos judíos. Y la circuncisión la pide Dios, hermano, no los judíos. Ya lo vimos mucho en la primera parte, en Génesis capítulo 17. Y ahí mismo en Romanos, en el capítulo 15, en el verso 8, vea cómo dice. Dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dice que Cristo es siervo de la circuncisión. Es evidente que es una mala traducción. La palabra griega que tradujeron como siervo es diáconos, que significa, entre otras cosas, maestro, pastor o ministro. En una versión diferente a la Reina Valera, que es la Nácar Colunga, el mismo verso dice: digo en efecto que Cristo fue ministro de la circuncisión por la veracidad de Dios. Sí, es una mala traducción, pero ya con la traducción correcta podemos ver que Cristo sí fue maestro, ministro, pastor de la circuncisión. Entonces Cristo sí ministraba, sí predicaba y enseñaba como maestro, como diáconos, la circuncisión. Igual que Pablo, que como ya lo vimos, él predica la circuncisión. Y para terminar, no olvide que no debe tomar Pascua sin estar circuncidado. No son palabras de esta persona que habla en este estudio. Lo dice la Biblia y lo dice directamente la Torá. En Éxodo capítulo 12 voy a leer versos 43 y 44, donde dice: y Dios dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. En una traducción más correcta dice: ningún extranjero comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Dice: después que lo hubieres circuncidado podrá comer de ella. Y créame que estos siervos humanos comprados no eran de 8 días de nacidos, porque luego salen con que la circuncisión tiene que ser de 8 días, o que el mandamiento fue dado para los padres. Si tú compras un siervo, tú no eres su padre, y aunque no seas su padre, tú lo tienes que circuncidar. Así dice aquí, ¿no? Si el mandamiento fue dado a los padres y tú no eres padre del siervo que compraste, ¿por qué lo tendrías que circuncidar tú?
si tú no eres su padre? Por favor, dése cuenta de esto y entiéndalo bien. Verso 48, ahí mismo de Éxodo 12 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Dios, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Es clara la Biblia, la Torá, en decir que un incircunciso no puede comer Pascua. Si usted come Pascua estando incircunciso, usted está comiendo Pascua indignamente. Usted está comiendo juicio para sí mismo. Usted será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Y usted llevará su pecado. Usted, el que la comió, el que comió Pascua estando incircunciso, no sus padres que no lo circuncidaron. Dice Primera de Corintios, en el capítulo 11, en los versos 27 al 29, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Espero que quede claro, hermano. El pecado de comer Pascua incircunciso es suyo, de nadie más. Y para terminar, no olvide que en Ezequiel 44, versos 6 al 7, ya lo leímos en la primera parte, y ahí nos dice muy claramente que los incircuncisos de corazón y los de carne no deben estar en el santuario de Dios. Dice que los incircuncisos de corazón y de carne contaminan el santuario de Dios. Dice también que los incircuncisos de corazón y de carne invalidan el pacto de Dios con sus abominaciones. Y sabemos de cuál pacto se está hablando cuando dice que los incircuncisos de carne invalidan el pacto de Dios. Violan el pacto de Dios, lo leímos en Génesis 17. Y no olvidemos, por último, también que Pablo mismo sí estaba circuncidado y que Cristo mismo también estaba circuncidado. Y sabemos que tenemos que ser imitadores de Cristo y seguir sus pisadas, igual que las pisadas de la fe de Abraham. Fe de Abraham, que era la fe de Cristo. Y si Cristo se circuncida y yo no me circuncido, ¿eso será seguir las pisadas de Cristo? Si Cristo se circuncida y yo no me circuncido, ¿eso será ser imitador de Cristo? Es claro y obvio que no, hermano. Pero hasta aquí le dejamos. Que Dios le bendiga y le guarde.